Capítulo 2. La decisión que cambió al mundo. Años más tarde, con el tiempo, Agoromo empezó a notar que su muerte estaba muy cerca. Un miedo inconcebible se apoderó de él. No quería morir y dejar su legado atrás, pero sabía que todo ser tiene su tiempo que él ya había cumplido con dicho límite o estaba muy cerca de cumplirlo cero, así que por lo que mandó llamar a sus dos hijos a su cámara privada para saber a quién elegir. Indra y Asura se sentían increíblemente tristes, a como no les gustaba la idea de perder a su padre, ellos no querían perder a su única familia ya que la madre de ambos había muerto poco después del parto de Asura. Sin embargo tenían que aceptar el destino cero de su padre, el cual los miró detenidamente viendo las diferencias entre ambos ahora y cuando eran jóvenes. Sin duda han crecido, fue lo que pensó Agoromo, pero para ver cómo habían crecido mentalmente les hizo una pregunta: ¿cómo mantendrán la paz? Preguntó de manera paciente y calmada a sus dos hijos, los cuales se miraron entre sí, extrañados por la pregunta. Cada uno de los hermanos se quedó pensando por un momento en la pregunta que su padre les había hecho. No era una pregunta fácil de responder, era básicamente una pregunta que marcaría por siempre sus vidas, por lo que cada uno pensó en sus vivencias y en todo lo que habían enfrentado y sufrido para llegar hasta donde estaban, y cada uno de ellos dijo una respuesta muy diferente. Indra le respondió: yo creo que la respuesta para alcanzar la paz está en el poder, con el poder yo mantendré unida a la gente. La gente le temerá mi poder y por tanto no se atreverán a rebelarse contra mí, o en otro caso ellos se sentirán atraídos por mi poder y querrán saber cómo llegar a tener una parte de él, dijo el que mucho tiempo después sería el primer patriarca de los Uchiha con cierta frialdad e indiferencia. Viendo todo esto innecesario, su padre debería elegirlo a él y ya. Por desgracia la respuesta de Indra era algo que Agoromo temía. Su hijo, ya sea para bien o para mal, había crecido con la creencia de que el poder era la respuesta de todo y no ayudó, que él había nacido siendo un genio que podía hacer lo que quisiera desde muy pequeño. Sin embargo él no dejó que los malos pensamientos que tenía se hicieran públicos, ya que él sabía muy bien el resultado de que haría Indra si pensaba que él estaba en contra de la opinión de su creencia. Por otro lado Asura respondió: creo que la respuesta es el amor y la comprensión. Con estas dos cosas se crearían bonos y lazos entre cada persona que practicase el ninjutsu y por lo tanto ellos llegarían a entenderse mucho mejor y aceptarse con más facilidad los unos a los otros, dijo el que mucho después sería el patriarca Senju con su usual tono amigable y suave, demasiado si le preguntaran a Agoromo y a Indra. Una vez más Agoromo llegó a la conclusión de que Asura también se había equivocado, su respuesta era lo contrario cero a la de Indra. Ninguna de las respuestas era la correcta y Agoromo lo sabía, ya que, para que la verdadera paz floreciera entre todo el mundo, tenía que ser necesario dos cosas de gran importancia: lazos y control. Se necesitaba de alguien que sirviera como un guía, que mostrase el camino adecuado y que castigara a aquellos que se salían del camino que había que seguir para alcanzar a la paz, pero a su vez él también tenía que ser alguien que creara lazos y uniones con las personas para que no pensaran en él como un tirano, sino como alguien que debía ser de guía y apoyo para la gente. Se necesitaba de alguien que supiera perdonar a quien debiera ser perdonado, pero no a alguien que perdonara a cualquiera. Esa era la respuesta correcta. Ninguno respondió bien, pero entre dos malas respuestas él solo pudo escoger la que menos daño haría en el futuro, o al menos eso esperaba. Indra, mi hijo mayor, tú has crecido sin la necesidad de ayuda, sin que nadie te diga cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, y es por esto que no te das cuenta de que el camino del poder solo corrompe y convierte a la gente en seres que creen ser superiores a los demás. Por otro lado tú Asura eres demasiado suave y no te das cuenta de que los humanos son una raza de gente que no solo necesita el amor y el compañerismo sino también la disciplina y el control. Después de decir todo eso el Otsutsuki mayor dio un profundo suspiro, viendo las caras desencajadas y confundidas de sus hijos para luego continuar. Si los seres humanos no son controlados, ellos crecerán con arrogancia con los dones que les hemos entregado y por tanto ellos solo pensarán que están por encima de todos y no les importará las posibles consecuencias. Diciendo esto último con cierto pesar recordando a su amada madre, pero luego miró a su hijo menor. Pero tú Asura eres el que mejor ha respondido de los dos, por lo que será bajo tu guía que la gente tendrá que ir, pero no descartes a tu hermano como él es muy necesario de aquí en adelante y podría ser lo que implicase ya sea el triunfo o el fracaso de todo esto, dijo Agoromo con su tono firme pero suave al mismo tiempo, un curioso tono de voz. Y así salieron ambos hijos del sabio, uno enojado por pensar que su padre lo estaba subestimando por su débil hermano menor y otro contento ya que sabía que el camino de su hermano no solo le daría dolor a él sino también a los que lo rodeaban. Mas sin embargo había algo en que ambos hermanos estaban pensando. Los Biju
Sin su padre protegiéndolos ahora prácticamente tenían vía libre para hacer con ellos lo que quisieran, mientras que uno los quería controlar para obtener su poder, otro los quería controlar porque los consideraba seres demasiado poderosos como para que estuvieran libres por el mundo haciendo lo que quisieran. Lo que ninguno notó fue la mirada decepcionada de Agoromo. Él anticipaba los pensamientos de sus hijos y solo podía rezar a los dioses de que sus dos hijos no le hicieran nada malo a sus otros hijos y que si lo hicieran alguien los ayudara. Agoromo no lo sabía, pero su deseo se cumpliría, pero sería dentro de unos pocos años después.